Oh, Sergio. Bien, se puede, todo se puede. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a dar inicio. Bienvenido nuevamente. Como ya saben, ya se dieron cuenta en su horario. Ahora lo que tienen es el tema de estadística, ya no es física. Sin embargo, el apartado va a ser el mismo. Siempre vamos a entrar en la plataforma de física, pero nos vamos a ir a las secciones donde nos correspondan, ¿verdad? De bachillerato por madurez. Vamos a ver, aquí se miren. Tenemos los documentos para ustedes, miren, de estadística. Los otros no lo van ahí sí que no son de ustedes, así que no les pongan importancia. Ustedes van a tomar en cuenta los de madurez. Este, bueno, la verdad hay bastantes, pero literalmente cuando digo bastantes, son bastantes reprobados del segundo bimestre porque no entregan tareas. Entonces yo solo les recomiendo que recuperen esos puntos perdidos, porque sí son muchos, la verdad son muchos los que perdieron. Y, y todo por no hacer tareas. Entonces, por favor, les encargo de hacer las tareas para que no hayan inconveniencias este bimestre. Bueno, vamos a empezar Profe, a... disculpe, ¿Qué manda? profe, disculpe, fíjese que a mí el coordinador me dijo que le dijera a todos los profesores que es que me habían deshabilitado la plataforma, entonces no pude hacer mis tareas y me dijo que me iban a dar tiempo. Mm, pues fíjese que voy a apuntar eso porque ya los cuadros ya están cerrados y al menos yo no puedo modificar los cuadros ahí sí que a mi gusto, ¿verdad? Voy a apuntar eso Ujú. y cualquier cosa mejor escríbanme por WhatsApp, por favor. Ah, bueno, profe, está bien, Vale. gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con los temas de estadística, ¿verdad? Primero que nada, un poco de historia, ¿verdad? La estadística ha sido, digamos, muy utilizada desde tiempos muy antiguos. Sin embargo, pues antes no se sabía que se llamaba estadística. La estadística es mucho más que solo números apilados y gráficas bonitas. Es una ciencia con tanta antigüedad como la escritura y por sí misma auxiliar de todas las ciencias médicas, ingeniería, sociología, psicología, economía, etc. Así como los gobiernos, mercados y otras actividades humanas. Las estadísticas que conocemos hoy en día se deben en gran parte de sus logros a los trabajos matemáticos de aquellos hombres que desarrollaron la teoría de las probabilidades, con la cual se adhirió la estadística en las ciencias formales. Desde los comienzos de la civilización ha existido formas sencillas de estadística, pues ya se utilizan representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, planos de madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales y otras cosas. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios utilizaban ya pequeñas tablillas García para recopilar datos sobre la producción agrícola y los géneros vendidos o cambiados mediante el trueque. En el antiguo Egipto, los habitantes lograron recopilar alrededor del año 3050 a.C. Prolijos datos relativos a la población y a la riqueza del país, de acuerdo con el historiador griego Heródoto. Dicho registro de la riqueza y la población se hizo con el propósito de plantear la construcción de pirámides en el mismo Egipto. Ramsés II hizo un censo de las tierras con el objetivo de verificar un nuevo reparto. El antiguo Israel, la Biblia, da referencia en el libro de los números de los datos estadísticos obtenidos en los recuentos de la población hebrea. El rey David, por otra parte, ordenó a Joab, general del ejército, hacer un censo de Israel con la finalidad de conocer el número de habitantes. Y el libro de las crónicas describe el bienestar material de las diversas tribus
judías. En China ya habían registros de números similares con anterioridad a los 2000 antes de Cristo. Los griegos hacia 594 antes de Cristo efectuaron censo periódicamente con fines tributarios, sociales, que eran división de tierras, y militares, cálculo de recursos y hombres disponibles. La investigación histórica revela que se realizaron 69 censos para calcular los impuestos determinados, los derechos de votos y ponderar la potencia de guerra. Entonces nos damos cuenta que tanto en los libros religiosos como en los libros de China y todos los demás, ya habían registros de la estadística. Sin embargo, como yo lo digo, antes no, a todo esto no se llamaba estadística, sino que solo se llamaba así como censo, era un censo y ya está. Pero ahora sabemos que el censo forma parte de lo que viene siendo el estudio estadístico y demás, ¿verdad? Bueno, pero fueron los romanos, los maestros de la organización política, quienes mejor pudieron emplear los recursos de la estadística. Cada 5 años llevaban a cabo un censo de la población y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. En la época del nacimiento de Cristo sucedía uno de esos empoderamientos de la población bajo autoridad del imperio. Aquí pueden ver ustedes más datos de lo que viene siendo historia, ¿verdad? Así que ahora vamos a pasarnos a la estadística en Guatemala. ¿Cómo es que ha surgido y quién lo lleva a cabo? Independientemente de las estadísticas de comercio de las colonias que se llevan en la metrópoli, en la época colonial, el único testimonio de actividad estadística fue el censo de población le- levantado por las autoridades eclesiásticas en 1778. Circunscrito en la provincia de Guatemala, la única actividad estadística relevante en esa época fueron los registros parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. En, en acatamiento a los dispuestos concilios de Trento que realizaban con propósito religioso y no estadístico. La religión pues formaba parte de bastantes datos que en anterior pues solamente ellos lo tenían, ¿verdad? Pero ahora casi no se hace aquí, sino que ahora lo hace otro, otra entidad que lo vamos a ver ahorita. A partir de la independencia en 1821, como consecuencia de las ideas liberales procedientes de Europa, la comunicación y el intercambio internacional aparecen en Guatemala. Es decir, los primeros intentos formales de realizar actividades estadísticas. José Cecilio del Valle figura como el primer intelectual preocupado por la estructuración de la estadística en el Istmo, especialmente en uno de sus artículos, la estadística, la forma del enaltecimiento social, publicado en el seminario El Amigo de la Patria. Bueno, y lo vamos a ver más, ahí sí que más historia, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver cuál es la base legal que hoy en día tiene la estadística. El INE, ¿sí? El INE es el instituto o la entidad que está ¿cómo se puede decir? Que tiene a su cargo todo el estudio estadístico en Guatemala. El INE, en sus siglas, Instituto Nacional de Estadística. Repito, Instituto Nacional de Estadística. Tiene su creación, naturaleza y objetivo contenidos en su Ley Orgánica Derecho, Ley 3-85 del 15 de enero de 1985. Así también cuenta con un reglamento de ley orgánica, en el que el artículo 1
se deja normado en que el INE es la entidad estatal eh, descentralizada, semiautónoma, con responsabilidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que tienen al desarrollo de sus fines. Están determinados también en la ley orgánica las funciones que le competen y todo lo relacionado al sistema estadístico nacional, el régimen económico, financiero y otras disposiciones. La misión del INE es garantizar una oferta de información estadística multisectorial oficial que contribuya efectivamente al desarrollo y a la democratización de Guatemala y que responda con calidad, oportunidad, confiabilidad y utilidad en las necesidades de los usuarios. Esto se logra a través de la coordinación del Sistema Estadístico Nacional, apoyándose en la capacidad técnica e integridad de sus recursos humanos y el uso apropiado que hacen la metodología, tecnología y recursos materiales financieros disponibles. El INE, como ya lo dije, es el instituto encargado de la estadística en Guatemala. Se encarga obviamente de recolectar todos los datos necesarios, el cual estos datos del INE están abiertos al público, es decir, todo, cualquier persona tiene acceso a estos datos, porque obviamente nosotros estamos dando de nuestra privacidad, ¿verdad? Entonces también el INE nos debe responder de la misma manera. Cuando cuando un comerciante, digamos, extranjero, quiere posicionarse en Guatemala, puede llegar al INE y hacer su estudio de que si le conviene o no cierto producto, cuestiones así. Entonces, el INE puede ser, o mejor dicho, está abierto al público, en resumidas cuentas. Y está a cargo de, como ya lo dije, del todo el estudio estadístico. Vamos a pasarnos a lo siguiente. Y ahora vamos a pasarnos a lo que compete, permítanme. Bueno, estadísticas, ya les dije, es la rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar, representar, analizar e interpretar datos numéricos y que ayudan a resolver problemas como diseño de experimentos y toma de decisiones. Existen tipos de estadística, empezando con la estadística descriptiva. Se encarga de la recolección, agrupación y presentación de los datos de una manera tal que lo describa fácil y rápidamente. También tenemos la estadística inferencial, que en el curso pues no vamos a abordar temas de estadística inferencial, solo de descriptiva. La inferencial involucra la utilización de muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual procede la muestra. Puede definirse como aquellos métodos que hacen posible la estimación de una característica de una población o la toma de una decisión referente a una población basándose solo en los resultados de una muestra. El objetivo de la inferencia estadística es obtener información acerca de la población partiendo de la información que contiene la muestra. Ahorita vamos a darnos cuenta que es muestra. Pues. Bueno, de por sí, entonces, cuando se les pregunta en el examen cuántos tipos de estadística hay, serían dos, descriptiva e inferencial. ¿Cuál es la descriptiva? Es la que se encarga de la recolección, agrupación y presentación de datos. Mientras que la inferencial, utilizamos los datos para sacar conclusiones. Algunos conceptos básicos que debemos tomar en cuenta. A la característica numérica de una población, como el promedio de la población, la desviación estándar de la población, etcétera, se denomina parámetro. El parámetro es una medida de resumen que se calcula
para describir una característica que toma una población. A la característica numérica de una muestra, como el promedio de una muestra, la desviación estándar de una muestra, etcétera, se le denomina estadístico. El estadístico es una medida de resumen que se calcula para describir una característica de una sola muestra de una población. Ahora bien, la población, eso presten mucha atención. La población es el conjunto de todos los individuos. Población. La, la población, repito, es el conjunto de todos los individuos. Como individuo se entiende cualquier elemento que se entiende a todos los elementos que porta información sobre el fenómeno que se estudia. Así, si estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno es un individuo. Si estudiamos el precio de la vivienda, cada vivienda es un individuo. Entonces, no creamos, miren, no pensemos de que individuo, no, que por individuo nos referimos a personas. No siempre. Pueden ser, digamos, supongamos aquí, miren, vamos a tener todos esos círculos y que cada uno de esos círculos sea una persona. Miren, tenemos así de varios colores. El conjunto de todos esos, miren, de todas esas personas de la población. Pueden ser personas, pueden ser casas, pueden ser árboles, pueden ser lo que ustedes quieran, ¿verdad? Lo que estamos estudiando. Pueden ser, digamos, colegios, pueden ser estudiantes, todo eso va a ser un individuo, cada uno de ellos. Y el conjunto de todos será será la población. El conjunto de todo, prácticamente. Ahora bien, tenemos también lo que es una muestra. Una muestra es un subconjunto que seleccionamos de una población. Es una parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada, ya que la población es demasiado grande para analizar su totalidad. El proceso de obtener muestras se le conoce como muestreo. ¿Qué es la muestra entonces? Como sabemos, si nos ponemos a estudiar, digamos, a los árboles, supongamos, recordemos que en un bosque hay cientos de árboles o miles de árboles. Entonces, para no estudiar a todos los árboles, lo que nosotros podemos hacer es tomar simplemente una pequeña parte de esa población. A esa parte pequeña de esa población que vamos a estudiar se le conoce como muestra. Por ejemplo, cuando hacen, digamos, los pronósticos para las elecciones presidenciales, donde, pues ahí sí que, digamos, el periódico o la noticia dice que el 60% de la población dice que va a ganar tal candidato. Pero si ustedes se ponen a pensar, en ningún momento les preguntaron a ustedes, ¿verdad? En ningún momento. Pero, sin embargo, les preguntaron a otras personas y en base a lo que dijeron varias personas, dedujeron lo que la población en sí puede decir. Por ejemplo, si vamos a organizar algún evento, digamos, de una refacción, por así decirlo, en el cual van a participar todos los grados. Para no preguntarle a todos los alumnos de todos los grados, podemos tomar a solamente a unos cuantos alumnos y preguntarles qué es lo que se quisiera, ¿verdad? Y en base a lo que digan ellos, se puede tomar la decisión de lo que la población de por sí quisiera. Esa sería la muestra, miren, un subconjunto. Bueno, entre los tipos de muestreo existen aleatorio y no aleatorio. En el muestreo aleatorio es en el cual la muestra se obtiene dando la misma oportunidad a cada elemento de la población de pertenecer a ella.
Al muestreo aleatorio también se le conoce como muestreo representativo, mientras que el muestreo no aleatorio, em, la muestra se obtiene sin darle la misma oportunidad a cada elemento de la población de pertenecer a ella. El muestreo aleatorio puede llevarse a cabo a través de urnas, tómbolas o también usando números aleatorios, mientras que el muestreo no aleatorio se realiza a juicio. Así, por ejemplo, vamos a regresar al tema de los árboles. Supongamos que nosotros vamos a tomar nuestra muestra y vamos a decir, bueno, cualquiera de ellos puede participar. Vamos a tomar cualquiera de ellos. Entonces podemos tomar aquí, podemos tomar acá, ¿sí? Aquí también, de manera aleatoria. O los podemos enumerar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con la ayuda de un tómbolo, de una tómbola, perdón, podemos decir, va a participar o se va a estudiar al elemento 10, al elemento 15 y así sucesivamente. Todos tienen la misma oportunidad. Pero supongamos que estos árboles son árboles jóvenes, por así decirlo. Mientras que los árboles anaranjados ya son árboles, eh, sí, ya árboles viejos. Si yo restringo esto y digo que solamente van a participar los árboles jóvenes, obviamente los anaranjados no van a poder participar. Yo los estoy restringiendo y solamente van a poder participar o van a poder ser estudiados, mejor dicho, los árboles jóvenes. Ahí está. Porque yo estoy dando las restricciones. A eso se le conoce como no aleatorio. Y aleatorio cuando todos tienen la misma oportunidad. Segunda clasificación de muestreo surge en la forma en que se selecciona la muestra. Así el muestreo puede ser con reemplazo y sin reemplazo. El muestreo con reemplazo es el muestreo en el cual cada miembro de la población puede seleccionarse más de una sola vez. Cada vez que se toma un elemento de la población, conservará su tamaño. El muestreo sin reemplazo es en el cual cada miembro de una población puede seleccionarse únicamente una sola vez. En este caso, el tamaño de la población se va reduciendo conforme eh, se, eh, se conforma la muestra. ¿Cómo así? Si yo tengo, si yo les doy las restricciones de que solamente una vez puede ser estudiado, por ejemplo, ¿verdad? Si son casas, en las casas las podemos ahí sí que ir a ver, supongamos, ir a inspeccionar esta casa, después esta, y después ver a otra vez esta casa, ¿verdad? Podemos irlo repitiendo, pero si yo lo restringo para que solo una vez pueda ser utilizado, ya no lo voy a poder volver a estudiar. Solo quiero ver algo bueno. Entonces, con reemplazo significa que podemos eh, estudiar varias veces un elemento y sin reemplazo solamente lo podemos estudiar una sola vez. Ahora bien, vamos a entrar al tema de las variables. Una variable es una característica de interés sobre cada elemento individual que una población o muestra. Un dato es el valor de la variable asociada a un elemento de una población o muestra. Este valor puede ser un número, una palabra, un símbolo. Un experimento es una actividad planeada cuyos resultados producen un conjunto de datos. Dependiendo del número de características que se analiza de la población, las variables pueden ser las siguientes. Unidimensionales. Solo recogen información sobre una característica. Ejemplo, la edad de los alumnos de una clase. En este caso de las variables unidimensionales, solamente tenemos o podemos saber un dato, ya sea la edad, ya sea la altura, etcétera. Pero la cuestión es que solamente puede ser uno. Ahora bien, las variables bidimensionales recogen información sobre dos características, por ejemplo, la edad y la altura. Variables pluridimensionales o multidimensionales
Recogen información sobre 3 o más características. Ejemplo, la edad, altura y peso de los alumnos de una clase. Dependiendo del tipo de datos, las variables pueden clasificarse en cualitativas o atributos. No pueden ser medidos numéricamente. Ejemplo, religión, nacionalidad, color de piel, sexo. Las variables cualitativas son cualidades. Por ejemplo, si yo voy a estudiar a los estudiantes y voy a estudiar el color de pelo, por así decirlo. El color de pelo no es un valor numérico, sino que es un atributo o una cualidad. Mientras que las variables cuantitativas sí tienen un valor numérico. Por ejemplo, la edad, la longitud y el peso. ¿Bien? Esas eh, sí son numéricas. Por su parte, las variables cuantitativas pueden clasificarse en discretas y en continuas. Discretas solo pueden tomar valores enteros. Estas representan conteos, por ejemplo, el número de alumnos de un salón de clases puede ser 35, 60 y 100. Pero nunca puede ser 41.3, porque obviamente no puede ser 41 alumnos y una pierna de uno más. No puede ser eso, ¿verdad? Entonces, deben ser valores enteros. Ahora bien, también existen variables continuas que pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. Esas, esas variables representan mediciones. Por ejemplo, la altura de una persona puede ser 1 metro con 35, con punto 35, 1.68, etcétera. Entonces aquí tenemos el tipo de variables. Miren, variables pueden ser cualitativas para las cualidades, cuantitativas, datos numéricos, y pueden ser discretas y continuas. Bueno, entonces, el tema de las escalas, pues eso no nos va a interesar mucho. Eso no nos... las escalas no lo vamos a usar. Para el curso de estadística, vamos a tener, que hacer uso de Excel, pero eso va a ser más adelante. La próxima semana vamos a ver técnica de recopilación de datos y ya tal vez en el próximo mes vamos a hacer algunos cálculos numéricos. Por el momento, jóvenes, eso sería todo. Los espero para matemática, ¿qué hora es? Es el último antes del almuerzo. Bueno, igual como ya estaba antes, ¿verdad? Solo pregunto. Catherine Callejas, ¿usted de nuevo ingreso ahorita? No, profe. ¿Ya había estado? Sí. Ah, bueno. Vale. Entonces, jóvenes, ahí estaríamos por el momento. Los espero en las próximas clases y pasen feliz mañana. Buen provecho. Gracias, profe, Gracias, igual. profe.